no habla a los hombres sino a Dios. Así es. Pues nadie le entiende, aunque Amén. por el Espíritu hable ¿qué? Misterios. El 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Amén. El 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. El 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque Amén. mayor es el que profetiza Que el que habla en lengua. que el que habla en lenguas, a Amén. no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba ¿qué? edificación. Edificación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Oramos al Dios del cielo. Señor Jesús, Padre de la gloria, gracias, gracias, te damos. Gracias, gracias, Oh, gracias, por tu gracias. palabra, Señor amado. Dígale gracias, Gracias, Dios, Dios. por tu palabra, aquella quede sembrada en mi Gracias, corazón, Dios. Dios. Padre, Señor, ayúdame. Gloria, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado viendo esta lección que se llama la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hoy vamos a ver la sexta lección. Amén. Hoy vamos a ver la sexta lección. Y yo creo que vamos a tener varias lecciones porque este capítulo 14 es bien largo. Creo que Aleluya. son 36 versículos. Aleluya. Siéntese, hermana María, tranquilo. Viva bueno. A ver. Entonces, hermanos, son 36 versículos. Y hemos estado hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Y hemos mirado cosas bien interesantes, ¿no? En el Antiguo Testamento hemos dicho de que ninguno de los hombres a los cuales Dios les dijo recibir el Espíritu Santo, por allá hablamos de Basalael, en el capítulo 31 del libro de Éxodo, amén, los que han tomado nota, Aleluya. el libro de Éxodo, y el Señor les dice recibir el Espíritu Santo, ellos no hablaron en nuevas lenguas, amén. Aleluya. Y luego por allá el Señor en el libro de San Juan le dice también a los discípulos recibid el Espíritu Santo. Amén. Entonces hemos dicho que en el Antiguo Testamento lo que Dios hacía era capacitar a los hombres. Amén. Les daba una capacitación. Gloria a Dios. Los capacitaba. Amén. Venía Él y los capacitaba para que hiciesen una labor o un trabajo determinado. Amén. Por ejemplo, a Basalael dice la Biblia que lo llenó el Señor con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hiciese los utensilios del templo. Aleluya. Y varias cosas en el templo. Amén. Y aún en Aleluya. el templo mismo que se tenía que hacer. Amén. Amén. Luego el Señor llenaba del Espíritu Santo también a los profetas. Aleluya. Luego el Señor también llenaba con el Espíritu Santo a los reyes. Amén. Amén. ¿Cierto que Amén. sí? Lo llenaba el Señor con el Espíritu Santo, pero no vamos a ver que ellos hablaron en nuevas lenguas como en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Aleluya. Amén. Amén. Ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nosotros vimos que ellos eran llenos con el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. 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 Gloria a Dios. Hoy vamos a ver algo bien interesante. En este capítulo de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1 al versículo 5. Amén. Y vamos a mirar en los primeros 5 versículos, o más que en todo ese capítulo, vamos a ver que el apóstol Pablo se centra en dos cosas ahí. Aleluya. Amén. Amén. En dos cosas. Y vamos a hablar ampliamente de esto. Amén. ¿Por qué estamos hablando ampliamente de esto? Porque muchos están diciendo que el Espíritu Santo no se debe de recibir para ser salvos. Santo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Entonces están diciendo que el Espíritu Santo, Aleluya. gloria a Dios. Entonces que el Espíritu Santo no se debe de recibir para ser salvos. Santo. Los que hablan en lenguas, dice, los que hablan en lenguas. Entonces, pero la Biblia es muy clara en decir que sí. Amén. Amén. Lo hemos visto por todo el recorrer que hemos hecho sobre la obra del Espíritu Santo. Amén. San Juan 3:5, está hecho 2:38, Efesios 1:13, Efesios 1:14.
Amén. Amén. Y la Biblia dice en el libro de los Hechos que esto es dado por quién? Por Dios. Eso vimos Amén. nosotros el día jueves. Aleluya. Amén. Pero creo, y no nos vamos a desprender mucho del libro de los Hechos capítulo 2. Esto tiene mucho que ver. A Aleluya. medida que vamos a ir estudiando, nos vamos a ir encontrando de que tiene mucho que ver esto con Hechos capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces vamos a ver de que el apóstol Pablo, ya hemos dicho que el apóstol Pablo se centra en dos cosas aquí. En profecía o profeta, la palabra profecía o profeta, y lenguas. Amén. Amén. Y Pablo comienza diciendo que, dice, seguid el amor. Es lo primero con lo que él nos empieza a hablar allí, que seguid el amor. Amén. Porque del amor es de donde se desprenden los demás dones o ministerios. Eso nosotros vimos por allá hace como unos 2 meses o 3, acerca hablando del amor y cómo del amor se desprenden estas cositas de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos amados, ¿qué quiere decir la palabra profecía o profeta? Amén. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra profecía o profeta? Que también es muy utilizado hoy en día y es uno de los ministerios que el Señor ha dado a la iglesia. Aleluya. Amén. Amén. Dice que a uno le dio el don de ¿qué? De profecía, de profeta. De profeta. Amén. Pastor. Y Pablo dice que, y es más, Pablo dice que, Pablo dice que sigamos el amor, pero más quiere el que profeticemos. Amén. Amén. Más quiere el que nosotros profeticemos. Vamos a estudiar esto bien, bien bonito. Amén. Amén. ¿Y por qué Pablo dice que prefiere? Pablo dice que prefiere que nosotros hablemos 5 palabras Con sabiduría. y no que se hablen lenguas. Y muchos aquí están diciendo, mire que Pablo dice que... Pero vamos a estudiarlo. A ver. Amén. Recuerde que se tiene que leer entre líneas. ¿Por qué Pablo lo dice? A ver, pero Pablo, vamos a notar de que Pablo no está diciendo de que se deje de recibir el Espíritu Santo porque él sabe, porque ya por ahí en Efesios les dice que el Espíritu Santo es las arras. Ajá. Amén. Amén. Entonces, tiene que haber una concordancia entre Primera de Corintios y luego lo que dice a los Corintios y luego lo que dice Efesios. Amén. Porque por un lado, y esto se me está viniendo a la mente, porque por un lado va a decir que el Espíritu Santo es las arras hasta la posesión adquirida, y él mismo recibe el Espíritu Santo, y luego por acá va a decir que ¿cómo así que no se debe recibir? Y Pablo habla de hablar en lenguas. Aleluya. Entonces Pablo lo que va a hacer aquí en el libro de Corintios es colocando orden a la iglesia, Amén. porque de pronto lo estaban recibiendo, pero había gente que lo recibe y es un desorden. Eso le tiran al suelo, eso golpean a la gente, eso tiran sillas. No es que estén haciendo el Espíritu Santo, y eso es un desorden. Aleluya. Pablo está diciendo, ustedes reciben el Espíritu Santo, pero luego vamos a ver, no sé en qué clase lo vamos a ver, pero Pablo está diciendo, nosotros somos conscientes de lo que estamos recibiendo, no somos Amén. seres inconscientes. Amén. Que es que no es que la cosa la hacemos sin conciencia. Pero entonces vamos a mirar este primer tema hoy del capítulo 14. Vamos a mirar estos primeros 5 versículos. Amén. Amén. Y yo quiero que ustedes abran su Biblia porque a alguien le voy a pedir que me ayude a leer. Ya que Aleluya. no voy a estar allá tan pegado a la Biblia, sino que voy a estar aquí en el tablero. Amén. Entonces necesito que usted me ayude a ir con la Biblia. Amén. Y no se desprenda de ella. Igual, hermanos, recuerden de que esto va a quedar grabado en YouTube, los que pueden usar. Y luego usted va a mi canal de YouTube y ahí usted se va a encontrar con esto. Amén. Aleluya. Ojalá aprendamos a utilizar todas esas herramientas, Amén. mis amados hermanos. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra profeta o profecía? La palabra profeta o profecía simplemente quiere decir esto: predicar. Gloria a Dios. ¿Predicar qué? La palabra. El evangelio. Sí, Amén. la palabra, predicar el evangelio. Eso quiere decir la palabra profecía, predicar. Amén. Amén. Por ahí unos hablan que si al oído, venga, que es que lo habla al oído que el profeta, y empieza a hablarle al oído. Y aquí me voy a detener un poco.
Entonces ya hemos dicho de que la palabra profecía o profeta quiere decir predicador. Amén. ¿Predicador de qué? Predicador del Evangelio. Amén. ¿Qué dice San Marcos 16:15? Amén. El Señor les dijo, ir por todo el mundo. Eso, hermanelillo. Ir por todo el mundo y qué? Y predicar qué. Ese es un profeta. Amén. Entonces por ahí aparecen muchos que dicen, no, es que vamos a profetizarle al oído. Yo tuve un caso con esta, vamos a utilizarlo así, y es la Iglesia Ministerial de Jesucristo. Amén. Nosotros tuvimos un caso ahí en Miranda con un hermano. Él se casó con una muchacha, se llamaba Peter, y ella se llamaba Adelina. Amén. Amén. Entonces, pues en la iglesia se oró porque ellos iban a casar y que entonces oramos, y cuando el tiempo sí, se casan, Adelina y Peter se casan. Gloria a Dios, el Señor le dio su esposa. Entonces, con el tiempo se descarría Peter y se descarría Adelina. Vino el pastor nuevo y me dijo, ve, vamos a buscar los hermanos que están descarriados, vamos a buscar los hermanos para saber dónde queda la casa de cada hermano, porque él era de visitar. Entonces nos fuimos a visitar. Le dije, visitemos a Peter, vive por allá arriba de una montaña, y nos fuimos por ahí a una montaña a visitarlo. Cuando llegamos a la casa de Peter, pues lo saludamos, digo, hermano, ¿cómo te va, hermano Peter? Y dice, pues bien, y bueno, Peter, venimos a visitarte para que... Me dice, no, es que, y le digo, ¿te estás congregando? Me dice, sí, estoy yendo a la Iglesia Ministerial de Jesucristo. Ah, ¿cómo así? Y allá me dijeron al oído que la mujer que yo tenía, o sea, Adelina, la que él consiguió en la iglesia, ya no me sirve, y me sirve es esta. Santo. Entonces yo le dije, entonces Dios es un mentiroso. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, claro, usted oró en la iglesia y Dios le mostró a usted que su mujer era Adelina, y ahorita Dios le está diciendo que no es Adelina. Entonces al fin, ¿qué? Sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Entonces la palabra profetizar o profeta, la palabra profetizar quiere decir predicar el Evangelio. Amén. Profeta quiere decir predicador del Evangelio. Aleluya. ¿Qué va a predicar el Evangelio? ¿Qué tiene el Evangelio? El Evangelio tiene diferentes temas. Habla de Cristo, habla del ungido, habla del Espíritu Santo. También habla de qué significa la palabra Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Amén. 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 Y cuando usted está predicando el Evangelio, una persona está profetizando. Amén. En el Antiguo Testamento los profetas hacían lo mismo que Oseas. ¿Qué hacían los profetas? Se metían en Dios y le decían, Señor, regáleme un mensaje porque necesito predicarle al pueblo, necesito predicarle a los reyes. Hoy en día hace lo mismo, usted se mete en Dios, amén, usted viene ahora y le dice, Señor, regáleme un mensaje, y Dios se lo inspira, lo mismo. Entonces Dios le dice, dígales esto, amén, y comienza usted a profetizar. Amén. 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 O comienza a dar profecía. Y la profecía no es de interpretación privada. ¿Qué es privado? Se acerca ahí al oído. Venga, hermano Orman, un momentico. ¿Qué es privado? Algo correcto. Mire, privado es esto. Ve, cuando usted vaya, le van a decir esto. ¿Qué usted va a conseguir, mujer? ¿Y qué lo que ¿Qué le dijo? No, eso me dijo solamente a mí. No, la profecía no es de interpretación, siempre, hermano, no es de interpretación privada, sino que los hombres hablaron siendo inspirados. Amén. Por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Entonces estamos en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1. Léame, hermano, un hermano ahí que me lea, por favor, el versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor, seguí el amor, procura los dones. Procurad los dones. Amén. Eso. Mire, detengámonos ahí. Amén. La Biblia dice, y aquí nos detenemos un poco, dice que sigamos que el amor, ¿sí o no? Amén. O sea, esto de seguir el amor es que lo persiga el amor. Usted, persigamos el amor, busquemos el amor. Amén. Eso quiere decir que si no tenemos amor, pues tenemos que luchar. Amén. Por tener amor. Amén. Ah, es que no me gusta ir al culto. Entonces usted debe de luchar por tener ese amor.
Ve que cuando usted, no sé si les habrá pasado alguna vez en la vida, que la muchacha o el muchacho no estaba enamorado, pero usted lo persiguió hasta que lo alcanzó, hasta que logró usted enamorarla. O sea, Dios está enamorado de nosotros. Amén. ¿Estaremos nosotros enamorados de Dios? Aleluya. Amén. Aleluya, amén. Entonces dice que sigamos ¿qué? El amor. El amor. Que lo persigamos. Amén. Por allá el libro de Deuteronomio dice que nosotros debemos de ¿qué? Y estas bendiciones te alcanzarán. O sea que las bendiciones nos vienen ¿qué? Pero también la Biblia dice por allá en San Marcos 16, amén. Amén. Dice que estas cosas a nosotros nos van a perseguir. Aleluya. Es sanidades, prodigios, y que eso nos van a seguir. Aleluya. A ver, entonces dice que sigamos ¿qué? El amor. Sigamos, hermano Osman. Dice, pero procurar. Gloria a Dios. Seguir el amor y procurar los dones. Y procuremos los dones. Amén. Procuremos. Procuremos. O sea, procuremos tener estos dones. Amén. Eso quiere decir de que algunas cosas de estos dones que el Señor ha dado no están en nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Que estos dones no están en nosotros. Gloria a Dios. Que estos dones no están en nosotros. Bendito el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Como no están en usted, por ejemplo, usted dice, ay, es que no tengo el don de sanidad. Entonces, procúrelo. Aleluya. Búsquelo. Ay, que es que no predico. Sí, ¿cómo que no? Búsquelo. Amén. Porque es que el que le va a dar la predicación es ¿quién? Dios. ¿Y acaso Dios está muerto? Aleluya. Ahora, mientras Él no se muera, siempre va a haber espíritu de qué. Aleluya. ¿Espíritu de qué? De profecía. Amén. Porque Él es el que da los mensajes. Amén. ¿O no? Amén. Estamos hablando de algo interesante, ¿o no? Amén. Amén. Entonces procuremos ¿qué? El amor. Los dones. Amén. Gloria a Dios. Los dones. Alguien por ahí dijo los condones, no, los dones. Pero a veces se equivocan. Cuando hablamos de dones, estamos hablando de ¿qué? De una pluralidad. Recuerden de que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, dice que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿A quiénes? A los hombres. Amén. Unos apóstoles, otros maestros. Y luego Pablo, eso lo vamos a ver un poquitico más adelante, no sé si ahora, pero vamos a ver de que el apóstol luego habla de algunos dones, otros de exhortación y sigue hablando el apóstol Pablo de algunos dones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Amén. Porque los dones es una pluralidad. Amén. Más el don, recibir el don, es uno solo. El don del Espíritu Santo es uno solo porque Dios es ¿qué? Porque Dios es uno. Amén. Amén. Miren que hay una diferencia entre los dones y el don, hermano. Amén. Ojo con esto. El don es uno. Amén. Los dones son varios. Así ¿Por es. qué el don es uno? Porque Dios es uno. Porque Dios es uno. El Amén. Shema. Deuteronomios ¿qué? 6:4. 6:4. Josué. Oye Israel. Josué por acá está. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es ¿qué? Uno. Uno. Entonces estamos recibiendo ¿a quién? A Dios. Amén. Jesucristo nos prometió y dijo, iré y os prepararé morada para vosotros para que donde yo estoy, Amén. vosotros también estéis. Así es. Amén. Entonces este Espíritu Santo ya sabemos que es Jesús. Amén. Entonces estamos recibiendo a Jesús. Amén. Entonces hay una diferencia, vuelvo y repito, entre los dones y el don. Amén. 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 Tenemos que hacer diferencia entre esto y Amén. esto, hermanos queridos. Amén. No confundamos los dones con el don. Amén. Entonces, pero como Dios, Él es espíritu y Él es que nos da los dones. Amén. Amén. Recordemos también de que podemos tener dones sin recibir el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos varios casos en la Biblia de hombres que no tenían el Espíritu Santo
pero tenían los dones. Amén. 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 Entonces, por eso el don del Espíritu Santo estamos diciendo que se recibe para salvación. Amén. Amén. Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. O sea, la evidencia de que yo he recibido el Espíritu Santo o de que lo estoy recibiendo es de que hablo en otras lenguas, porque este don es dado ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Amén. Eso lo dice Hechos, capítulo 2, léamelo allí, versículo 4. Léamelo, por favor. Hechos, capítulo 2, versículo 4. Ahí no se vaya, hermano, deja que el hermano Eligio lo encuentre y él no lo lea. Amén. Y vamos a ir muy despacio. Ustedes recuerdan de que a mí me gusta ir como despacio, porque pues esto hay que hacerlo así. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos 2:4, ¿qué dice, hermano Eligio? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba Amén. que Era hablasen. según. El Espíritu. ¿Según quién? El Espíritu. Aleluya. Esta palabra según es bien interesante. De eso hablamos el día domingo. Amén. Amén. No recuerdo bien su significado, por eso la voy a buscar acá en mis notas. Por eso es bueno de que uno siempre tenga notas, hermano querido. Aleluya. Amén. Esta palabra según, amén, esta palabra según quiere decir, amén, que es según el qué. Esta palabra según quiere decir según el conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Dios lo llenó de su Espíritu Santo según el conocimiento que ellos tenían de Él. Amén. Por eso usted dice según su conocimiento. Amén. Este es su conocimiento. Entonces, por eso Él dice que Él va, y que el Espíritu Santo va a recordar todas que. Eso lo dice por ahí en el libro de San Juan. Aleluya. Y recordemos de que en el libro de San Juan, por allá el Señor Jesucristo les dijo a ellos que Él iba a derramar de su Espíritu Santo, y les empezó a hablar del Paráclito. Aleluya. Amén. Entonces, cuando ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo, y ahí vuelve y léame el hermano Eligio, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Según. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mire, ahí hermano, espere, antes de que se me vaya. Dice que comenzaron. Amén. Mire esto. Comenzaron. Gloria a Dios. A hablar en otra lengua. En otras lenguas. Gloria a Dios. Según el Espíritu. Gloria a Dios. Comenzaron a hablar. Amén. O sea, yo voy a comenzar a hablar según mi conocimiento. Si no tengo conocimiento, dice, no, yo eso no puedo hablar porque no tengo conocimiento. Aleluya. Entonces comenzaron a hablar según lo que ellos empezaron a recordar. Uy, el Amén. Espíritu Santo, recordemos por allá San Juan capítulo, creo que es el capítulo 17 de San Juan, y comenzaron a recordar todo eso que el Señor les está hablando. Amén. Y según ese conocimiento ellos, uy, y este es, y comenzaron a hablar, Señor, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Según Amén. el Espíritu, según el conocimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como el Espíritu Santo los comenzó a llenar, entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. En lengua de tartamudos hablará este pueblo. Aleluya. Comenzaron a hablar según el conocimiento. Amén. Cuando usted recibe el Espíritu Santo de Dios, usted va a hablar según su conocimiento. Aleluya. Por eso le digo que no nos vamos a desprender de Hechos capítulo 2. Amén. Porque este Espíritu Santo es dado según Dios. Amén. 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 Porque vuelve y léame el versículo 4, hermano Eligio, por favor, disculpe que lo moleste tanto. Y fueron Llenos. todos llenos del Eso. Espíritu Santo. Llenos, mire, llenos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Les daba, Él les daba. Amén. Mire, aquí coloco la palabra. ¿Qué? Daba. Daba las lenguas. ¿Y quién se las daba? Dios. Dios. Dios, que ya sabemos que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Él les daba estas lenguas. Ajá. ¿Y cuáles eran las lenguas? Versículo 9 del libro de los Hechos. El versículo 9 del libro de los Hechos dice que eran partos, medos, elamitas, y los
los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, recuerden de que habían 120 en el Ponto y en Asia. discípulos. Amén. Ojo con esto. Pienso yo, y habían varios, ahorita se me está viniendo a la memoria, cuántas nacionalidades habían ahí. Partos, medos, elamitas, cuéntela. Madre, dije, mientras yo voy hablando, cuénteme cuántas nacionalidades habían. Y habían 120 dividido, estos 120 discípulos divididos según lo que ahorita el hermano nos cuenta. Entonces me imagino que Dios empezó a tomar grupos. Grupos de esos 120. En Frigia. No, cuéntelos. Ah, bueno, lo está contando, sí. Sí, claro. Los grupos. A ver, ¿cuántos grupos? Parto, Medo, Amén, de naciones. que habitan en Mesopotamia, Ojo con esto. Judea, Capadocia, Entonces, habían 120, en Asia, pero habían varios grupos de naciones allí. Frigia. 120 discípulos. Entonces yo me imagino que Dios también tomó grupitos, no sé si de 2 o de 3. Y ese grupito de 3, de pronto algunos hablaban en lengua mesopotámica, otros hablaban en árabe, otros hablaban en lengua de Capadocia. Amén. Amén. Porque el versículo 11 dice que les oímos hablar las maravillas de Dios. Amén. En nuestra ¿qué? Lengua. Amén. En nuestro idioma. Amén. Y esto es lo que voy a mirar acá. Cuando miremos esta palabra acá, lenguas, que es donde el apóstol Pablo se centra, luego, porque es que el capítulo 14 se centra en estas dos cosas, hermanos. Amén. En profecía y lenguas. Amén. Aleluya. Y lenguas. Estas lenguas, pero mire que si notamos bien, si esto es dado por Dios, Pablo el apóstol no va a tener esto en segundo lugar, ni lo va a tener por allá como que eso para qué, Aleluya. como que eso no es necesario. Si esto es dado por Dios y todo lo que sea dado por Dios, hermano querido, tiene un valor bien importante. Aleluya. Es más, nuestro Señor Jesucristo dice que donde hayan de 2 o 3 congregados en mi nombre. Aleluya. Amén. Y eso quiere decir que el Señor le dio importancia a esos 3 o a esos 2. Amén. Entonces, todo lo que venga de parte de Dios, Manuel, ¿ya acabó? Ya acabé. ¿Cuántas lenguas? ¿Cuántas naciones? 17. 17 naciones divididas por 120. ¿Cuánto da? Allí en la calculadora, hermano, divídame ahí, por favor. Aleluya. En su celular. Divídame 120 por 17 naciones. Amén. Entonces estamos diciendo de que si estas lenguas son dadas por Dios, el apóstol Pablo no les va a escatimar como algo que no tiene importancia, ¿no? Sino que el apóstol Pablo le está dando la importancia, sino que cuando el apóstol Pablo le da la importancia, le da la importancia, recordemos de que el apóstol Pablo acá está enseñando doctrina. Amén. Amén. Entonces no está diciendo que esto lo va a tener por segundo y que esto no vale nada y que eso yo no sé qué, no. El apóstol Pablo lo que está es colocando orden a la iglesia. Amén. 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 ¿Cuánto le da, hermano Eligio? Ahí me da 7, un número muy larguísimo. No, le da 7 puntos, no sé qué. 7 puntos. Entonces le colocamos aquí 7. Quiere decirte que habían grupitos de 7. Aleluya. Y cada uno de esos grupitos de 7 algunos estaban tomando la lengua en Romanos, o estaban tomando la lengua en Capadocia, grupitos de 7. Todos estos eran grupitos de 7. Amén. De 7. Por eso ellos dicen, les oímos hablar, a los que hablaban romano o griego, los griegos están diciendo, les oímos hablar maravillas de Dios en nuestra lengua. Aleluya. Y estos otros de Capadocia, estos otros 7, estos están hablando en nuestra lengua. Y estas lenguas no era que ellos habían ido donde un profesor para que les enseñase, no, el profesor aquí era el Espíritu Santo. Amén. Que les estaba enseñando a ellos. Amén. Que les estaba dando
Amén, gloria a Esas Dios. lenguas. Por eso el apóstol Pablo luego dice que las lenguas son para el incrédulo y no para el Aleluya. creyente. Entonces, Gloria a léame, vámonos hermanos, vamos rápido porque estamos aquí como pegados con el versículo 1 de Primera de Corintios. Leamos el 2. Por favor, el 2, el versículo 2. Amén. Pero es necesario, ¿no? Mirar todo esto. Entonces, El 2 y el amén. versículo 2, hermano Gloria. Osman, por favor. porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. misterio. Ahora, mire, la palabra lenguas quiere decir idiomas. Gloria a Dios. Lo mismo, Pablo está tomando esto, o sea, a ver, la base de Pablo para hablar en el capítulo 14 de Primera de Corintios es el libro de los Hechos, capítulo 2. Gloria a Dios. Esa es la base de Pablo. O el libro de los Hechos y todo lo que se estaba viviendo en el libro de los Hechos. Esa es la base del apóstol Pablo. Entonces las lenguas son idiomas y eran idiomas desconocidos. Aleluya. Como son idiomas desconocidos y nadie va a poder interpretar el idioma desconocido, entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo, miren hermanos, necesitamos colocarle orden al derramamiento del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que la gente de allá afuera pueda entender y no pase lo que pasó en el día de Pentecostés. Aleluya. Que la gente empezó a decir, están locos, están llenos de mosto. Para que eso no suceda, coloquémosle orden a esto. Entonces, cuando alguien está recibiendo el Espíritu Santo, ojalá haya intérprete. Aquí me estoy adelantando al Aleluya. capítulo. El hermano Osman, vuelve y léame el versículo 2, por favor. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres. Aquí. Porque el que habla en lenguas no habla a quién. A los hombres. Mire hermanos, el que habla en lenguas no habla a los hombres. No habla a los hombres. Gloria a Dios. En este caso yo les estoy hablando a ustedes por el Amén. idioma que conocemos, el español. Aleluya. Esto es, habla a los hombres. Podemos interactuar, podemos Amén. hablar. Es más, si usted está teniendo dudas del tema, puede preguntarme, porque usted me está entendiendo. Amén. Entonces, sigamos, porque no habla a los hombres, sino que ¿qué? A Dios. Sino que habla a Dios. O sea, solamente le entiende Dios. Amén. Porque como es dado por Dios, solamente Dios le entiende. Amén. Y necesitamos que la revelación que Dios le está dando allí, pues la entiendan también los hombres. Amén. Mire la diferencia que hay. Muchos dicen, ay, es que tendría que colocarles el video de lo que dicen en cuanto a eso. Amén. Aleluya. Es que los que hablan, es que si no, dicen, quiero recordar, es que si no se hablan lenguas, están diciendo, es que ellos dicen que si no se hablan lenguas no es el Espíritu Santo. Es muy diferente. Entonces lo que está diciendo es que es un idioma desconocido, amén, y no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Amén. Y se edifica él mismo. Aleluya. Amén. Entonces necesitamos ser todos edificados. Gloria a Dios. Por eso tenemos aquí una sección que se llama preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque necesitamos edificarnos todos nosotros. Sígame leyendo, hermano Osman, el versículo 2. Gloria a Dios. Dice, Ayúdanos, Señor. pues nadie le entiende, Eso, mire, nadie le entiende. aunque por el Espíritu habla misterios. Mire, Pablo está diciendo, aunque esto es del Espíritu, Amén. aunque esto es de Dios, él está hablando un misterio Amén. que nadie le está entendiendo. Así es. Está bueno porque es de Dios, pero necesitamos entender Amén. este misterio. Amén. O sea, nos queda la duda Así es. de lo que en ese momento esa persona está hablando, Gloria a porque Dios. sabemos que lo está hablando de parte de Dios, sabemos que es de Amén. Dios.
Amén. Sabemos que esto es del Espíritu Santo. Amén. Pero queremos entenderlo. Gloria a Y Dios. todos los hermano querido, no hay nada más bonito cuando nosotros entendemos los misterios de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y usted viene y empieza, ay, y el pastor empezó a hablar en lengua y todo el culto se le fue hablando en lenguas, pero no entendimos nada. Y nos fuimos con la incógnita ahí, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está en la iglesia, aleluya al Señor, pero ojalá hubiera habido un intérprete. Amén. Y no hay nada más bonito cuando hay un intérprete de esas lenguas. Amén. Es como si alguien estuviese hablando aquí en chino y viene aquí a hablar en chino y empezó a predicar en chino, pero no entendimos nada. Nos vamos en blanco. Amén. Amén. Aunque por el Espíritu hable ¿qué? Gloria a Pablo Dios. no está diciendo que no se deje de recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo que Pablo está diciendo es, sigan recibiendo el Espíritu Santo, pero necesitamos entender. Amén. Necesitamos un intérprete ahí que está Gloria a colocando orden Ajá. al desorden que le estaba viendo en la iglesia. No, un momentico. Queremos entender ese misterio. Porque no hay nada más hermoso que entender los misterios de parte del Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Aleluya. Amén. Sí, gloria a Dios. Sigamos, hermano. Gloria a Dios. Dice, pero alabado sea el Señor. El 3 dice, Ajá, pero el que profetiza habla a los hombres ajá. para edificación, exhortación, consolación. El que profetiza edifica. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque está hablando el mismo idioma que todos. Edifica, exhorta, Dice, pero el que profetiza edifica, exhorta. habla a los hombres Ajá. para edificación, Edificación, exhortación exhortación y consolación. y consolación. Aleluya. Amén. Amén. O sea, la predicación de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. La Amén. predicación que edifica. Amén. Eso edifica, ayuda. Por eso Pablo está haciendo una diferencia entre estos. Le dice, Pablo lo que está diciendo es, necesitamos que haya un intérprete porque esa palabra tiene edificación. Amén. Esa palabra tiene exhortación y tiene consolación, porque él lo que está haciendo es Gloria a Dios. predicando, hermano. Amén. Pero está predicando en un idioma que no conocemos. Así es. Qué bonito, ¿no? Amén. Pero está predicando en un idioma que no conocemos. Nos está exhortando en un idioma que no conocemos. Nos está edificando en un idioma que no conocemos. Entonces necesitamos que haya un intérprete. Amén. Pero ese intérprete debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. 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 Para que él pueda traducir Amén. lo que esta persona está hablando en otras lenguas. Amén. Porque estas lenguas son dadas por Dios. Amén. Y queremos entender los misterios Amén, de gloria Dios a Dios. en Gloria a ese Dios. momento. Amén. Aleluya. Hermoso, Amén. Amén. maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ábrelo porque él vive. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pablo me está diciendo que se deje de recibir el Espíritu Santo. Porque si dejamos, hermanos, de recibir el Espíritu Santo, recordemos de que le estamos diciendo al Señor, no, ya no esté más aquí con nosotros, hermanos queridos. Y si aquí no está el Espíritu Santo, hermanos, no valía hacer culto. No, cerremos, hermano, apague y vámonos. No vale la pena. No siga viniendo aquí, hermano. Pero mientras el Espíritu Santo, nosotros estamos dando la prioridad número Amén, uno, gloria a porque es el Dios. número uno y que él debe de estar aquí. Gloria a Dios. Vayan 4, vayan 10,000, Amén. él debe de estar aquí. Gloria a Dios. Pero vuelvo y repito, eso depende de la iglesia. Amén. Ajá. La iglesia no puede sacarlo. Aleluya. Aunque Dios sea Dios, nosotros lo podemos sacar. Aleluya. Puede ser el macancanudo, el más grande que sea. Y si aquí viene un más macancanudo entre nosotros 4, lo echamos fuera. Entonces el Espíritu Santo, hermano querido, puede ser el Todopoderoso. Pero Aleluya. hermano Olman, hermano Eli, hermana Ana. Pero si nosotros le decimos, no venga más aquí Espíritu Santo sobre nosotros para salvarnos, Oh Santo. Él no va a venir más para salvación, hermano querido. Aleluya. De pronto va a venir para consolarlo, como están diciendo. No es que lo necesito para predicar, lo necesito para exhortación y lo necesito para consolación, pero no lo necesito para que me salve. Oh Santo. Gloria a Dios.
Entonces una parte de su mente estaba diciendo, Señor, deme revelación. Una parte de su mente estaba diciendo, Señor, deme una palabra de exhortación. Una parte de su mente estaba diciendo, Señor, deme una palabra de consolación. Aleluya. Pero otra parte de su mente estaba diciendo, no te necesito para ser ¡Santo! salvo. Y ahí hay un grave problema. Ajá. Porque lo más importante que predicar, hermano, es la salvación de Amén, nuestras gloria a Dios. almas. Aleluya. Amén. Porque Amén. donde yo estoy, vosotros también. Amén, gloria a Dios. Y de ellos prepararé morada para Gloria a vosotros. Dios. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, Voy a gloria a preparar Dios. casa para vosotros. Porque donde Gloria esté a mi Dios. casa, también va a estar la casa de ustedes. Amén, Porque aleluya. necesito habitar con ustedes, estar con ustedes. Gloria a No Dios. dejaré huérfano, vendré otra vez a vosotros. El Salmo Aleluya. 133 dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los Gloria a hermanos Dios. juntos en armonía. Gloria Es al como el buen Señor. óleo que Aleluya. desciende sobre la barba de Dios y baja hasta el borde de sus vestidos. Aleluya, santo. Alabado Jesús. Gloria a Dios. Yo creo que estamos en la Gloria a Dios. Yo creo que estamos en la doctrina correcta y estamos en la Amén. iglesia. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso de que son Aleluya. poquitos, eso de que no crecen. Mentiras, hermanos, del diablo. No Gloria a crean Dios, eso, hermano. La iglesia aleluya. es hecha para avivamiento y es hecha por Gloria a Dios. Dios. Alabado Porque mientras Jesús. Dios esté en la iglesia, hermano, la iglesia va a crecer. Gloria a Dios. Dios nos va a ayudar, Él nos va a edificar, Amén. Él nos va a consolar, Él nos va a exhortar, Él nos va a dar el Gloria a crecimiento. Dios. Y Él nos va a ayudar con lo que no hemos podido, Él nos va a ayudar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces el versículo 3, hermano, vuelve y léamelo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, Edificación. exhortación Amén. y consolación. Eso. Léame más durito, por favor. Yo cuando Amén. leo, Gloria a Dios. a mí me gusta que me griten. Aleluya. Amén. Dice, pero el que profetiza Amén. Sí. habla a los hombres Y no- para edificación, exhortación y consolación. Eso, sí. Si su esposa no deja que lo grite, usted no tiene esposa. Gríteme a mí y le voy a decir. Aleluya. Gloria a Dios. Consólese conmigo gritándome. Yo voy a gritar al pastor porque usted no me deja que yo la grite, entonces yo la voy a gritar a usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el versículo 4, a ver si terminamos, hermanos, con estos versículos para seguir con el 6, 7 y 8 de ahí en adelante. Pero eso ya va a ser para el jueves o para el domingo. Amén. Alabanza El al versículo Señor. 4 que dice, El que habla, gloria a Dios, en lenguas extrañas. el que habla, En lengua extraña. Así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. se edifica él. Él se edifica. Amén. Él se edifica, la lengua es extraña. Pero el que profetiza, o sea, el que predica, Amén. edifica la iglesia. Amén. Ajá. Amén. Amén. En Efesios capítulo, allí hermano Eligio, Efesios, usted no me pierda allí porque Efesios capítulo 4, versículo 12, hermano Eligio. Efesios 4:12. Amén. ¿Cuánto Gloria a damos Dios. gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos bien, ¿no? Gloria a Dios. Vamos bien. Si vamos mal, me dice pastor, vamos como mal. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del Amén. ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, estos dones son dados ¿para qué? Para edificación, Para edificar. hermano. Amén. Edificación. Perfeccionar a los santos. Edificación. para la- perfeccionar. para la- Amén. Perfeccionar a quiénes. ¿A quiénes, Santos, hermanos? A los santos. Lo voy a colocar aquí en rojo. Lo voy a colocar aquí en rojo. A los santos. Lo voy a colocar aquí en rojo, hermanos. ¿A quiénes? A los santos. santos. ¿Quiénes son estos santos? Nosotros, gloria a Dios. La iglesia. Amén. Nosotros. Amén. Entonces, porque el que habla en lengua extraña se edifica a él. O sea, él es el que se edifica, se perfecciona. Pero los demás, o sea, Pablo está haciendo esas aclaraciones, se está Amén. aclarando. Y es imposible que no entendamos estas aclaraciones que el apóstol Pablo Alabado hace. Jesús.
Bendito el Señor. Aleluya. Entonces se edifica él mismo. Entonces esto viene a los, entonces esto, la perfección edifica a los santos, hermano. Aleluya. Amén. O sea, una palabra dicha en el idioma que entendemos todos, el español, por decir algo, nos edifica a nosotros, pero dicha en otro idioma se edifica a él solo. Gloria a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces Pablo está diciendo, vuelvo y repito, y esto lo voy a seguir repitiendo porque esto tiene que quedar grabado. Amén. Amén. Se edifica él solo. Entonces Pablo está diciendo, necesitamos entender ese misterio que es, como esto es dado por Dios, necesitamos entender. Gloria a Esto Dios. de parte de Dios, queremos saber lo que Dios está pensando para la iglesia. Amén. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Necesitamos saber lo que el Señor dijo allí. Amén. Queremos saberlo. Gloria a Dios. Vuelve y léame el versículo 4. El que habla en lengua extraña. Extraña, o sea, extraña, ¿por qué? Porque pues es una lengua que no entendemos. Amén, ¿cierto? Amén. Siga. Así mismo se edifica. Así mismo, a mí mismo me edifico. Siga. Pero el que profetiza Amén. edifica a la iglesia. Edifica la iglesia. Amén. Amén. Pablo no está diciendo que se deje de hablar. Sigamos. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros. Mire Pablo lo que dice. Quisiera, Sí. Gloria a Dios. hermanos, detengámonos ahí. No sé si ustedes están tomando notas. Entonces Pablo dice, en el versículo 4, Pablo dice, quisiera, versículo 4, No, el 5. perdón, 5, Pablo está diciendo, quisiera, ¿que qué? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. en lenguas. Que todos vosotros Hablases en lengua. hablen Amén. en un idioma desconocido. Lenguas. Sí, amén. Eso quiere decir lenguas. Idioma desconocido. Desconocido para mí, Sí. pero él lo conoce. Gloria O sea, a Dios. Yo no sé hablar inglés, pero el americano sí sabe. Amén. O sea, desconocido para mí, pero conocido para él. Aleluya. Amén. O sea que el que habla en lenguas debe de saber qué es lo que el Señor está hablando a través de él. Amén. ¿Me está haciendo entender? Amén. Entonces quisiera que todos vosotros que hablen en un idioma desconocido. Quiero. Yo deseo. Miren que Pablo dice, yo quiero que Gloria a ustedes Dios. reciban el Espíritu Santo. Gloria a Y lo voy Dios. a colocar aquí con rojo. Aleluya al Señor, hermano. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué quiere el apóstol? Yo quiero que ustedes reciban el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo quiero. Pablo no está diciendo que no. Yo quiero que ustedes lo reciban. Yo deseo. Es mi anhelo. Ese es el anhelo de todo pastor. Yo quiero que ustedes reciban el Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes se arrepientan. Yo quiero que ustedes se bauticen en el nombre de Jesucristo. Yo quiero que ustedes todos hablen en un idioma desconocido. Pero síganme con la segunda parte, por favor. Gloria a Dios, dice. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero Vosotros. Pero. más que profeticéis. Mire Pablo lo que dice aquí. Pero. Más que profeticéis. Más que qué. Que profeticéis. Que Porque, prediquen. bueno, Prediquen. Aquí deténgase ahí, hermano, porque amén. no lo vamos a tomar hacia la ligera. Y ya voy a terminar porque ya es el último versículo, ¿no? Amén. Amén, Cuando gloria leamos la a Dios. Biblia, tratemos de leerla así como estamos haciendo aquí, despaciecito. Amén. No se acelere. Por eso tómese su tiempo para que la puedan entender. Gloria a Dios. ¿Ok? Amén. No corra. Aleluya. Ajá. Esté corriendo, se agita mucho, pero al último llega cansado. Ahora al último llegue, no, tengo que contarle al pastor porque no entiendo nada. Usted está leyendo muy rápido. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, pero más que prediquen. Amén. O sea, quisiera que todos vosotros hablen en un idioma desconocido. Pero utiliza aquí la palabra más que prediquen. Amén. Pero ¿por qué quiero más que prediquen, hermano? Quiero más que ustedes prediquen el Evangelio. ¿Sabe por qué? Gloria a Dios. Porque Pablo utiliza esta palabra más. Amén. Amén. ¿Sabe por qué?
Porque Pablo sabe que si usted habla, usted predica en el idioma conocido de todos, en este caso hablemos del español, esta persona va a terminar recibiendo acá el Espíritu Santo. Amén. ¿No es que está teniendo conocimiento de qué es el Amén. Evangelio? Amén. Y el Espíritu Santo hace parte del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo dice, más que ustedes prediquen para que la gente pueda entender el Evangelio. Amén. Y puedan entender qué es el nacimiento de nuevo, qué son las Amén. arras, Gloria a Dios. Amén. qué es el sello. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo Amén, comenzó? amén. Hablen en un idioma desconocido para que termine hablando en nuevas lenguas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. Creo, hermanos, que estamos en la doctrina correcta. Amén. Amén. Creo que estamos siendo guiados correctamente por el Aleluya. Espíritu de Dios. Alabado Jesús. Amén. Amén. No estamos hablando mentiras ni cosas dentro del Espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Alábelo porque Él vive. Gloria a Dios. Gloria a Sígame Dios. leyendo la segunda parte. Aleluya. Dice, porque mayor es el que profetiza. Mayor. Gloria a Dios. Dígamelo ahí. Mayor es el que ¿qué? Que profetiza. El que predica. Amén. Profetizar es predicar. Amén. Mayor es el que predica. Y mire Amén. que Pablo utiliza aquí la palabra mayor. Mayor es el que predica. Amén. ¿Por qué mayor es el que predica, hermanos? Sencillo, nos devolvemos a lo que dijimos ahorita. Porque la persona va a entender la predicación del Evangelio y va a terminar recibiendo El Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Amén. Porque si él no entiende el Evangelio, va a decir, están locos, Ujú. están llenos de mosto, están borrachos. Así es. Pero para que la persona no termine diciendo eso, entonces usted predique. Amén. Porque la culminación de todo es acá, que recibe el Espíritu Santo. Amén. Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Ay, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza. ¿Estamos viendo, hermano? Bien, hermano. Vamos entendiendo. Gloria a Dios. Sígame leyendo, hermano, el versículo porque ya casi terminamos este potaje. Sígame, hermano. De eso, gloria a Dios. Bueno, estamos ahí, porque mayor es el que. El que profetiza Amén. Que Bueno, habla en lengua. o el que... bueno, sí. Mayor es el que profetiza Ajá. que el que habla en lenguas. Eso, ¿por qué Pablo dice esto? Ya sabemos por qué. Que el que habla en qué. En lenguas. En lengua. En lenguas. O sea, en lenguas quiere decir, ya dijimos que las lenguas son ¿qué? Un idioma desconocido, ¿cierto? Amén. Ajá. Ya dijimos que la lengua es un idioma desconocido. Desconocido para mí, pero conocido para el que lo, para el que lo vive. Amén. Y esos son los partos, los medos elamitas. Amén. Ajá. Amén, y etcétera. Que son esas 17 acá naciones. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo dice mayor es este? Que el que predica, que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Y menor, como que menor es este que habla en lenguas. O sea, y por eso es que muchos toman esto y dicen, no, el que habla en lenguas, eso no. Pero Pablo no está diciendo eso, hermano querido. Amén. Amén. Pablo lo que está diciendo, Pablo no está diciendo que este sea menor, o está teniendo por menos que reciba el Espíritu Santo, que los que hablan en lenguas, que no reciben. No, hermano querido. Pablo está diciendo es, porque esto es dado por Dios. Aleluya. Y Amén. Pablo no está teniendo por menos al Espíritu Santo. Aleluya. No. No. Y no. Porque si es dado por Dios, Pablo lo que está diciendo es, esto es dado por Dios. Pablo no va a tener por menos a Dios. Pablo no va a tener por menos al Espíritu Santo. Pablo lo que está diciendo es que este es mayor, pero tampoco está diciendo que este sea menor. Ajá. Sino que Pablo está aclarando, porque esto es dado por Dios. Amén. Amén. O sea que este que está hablando en nuevas lenguas es mayor que el de acá, que el que predica. Pablo está, lo que vuelvo y le repito, Pablo lo que está diciendo es que hay un intérprete Amén. de este que habla en lenguas. Mm. ¿Y dónde va a pasar este que está hablando en nuevas lenguas? Porque si esto es dado por Dios, pues ¿quién tiene el primer lugar, hermanos queridos? Gloria a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. El Espíritu Santo creó los cielos y la tierra. No fui yo primero que Dios, Él fue primero que yo.
Él me creó a mí. Génesis 1:26. Amén. Amén. Entonces yo no voy a ser mayor que Él. Él es mayor que yo. Amén. Porque el que habla aquí en lenguas, ¿qué, hermano? No se después, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Y vamos terminando ya casi. Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Se edifica, ya dijimos, estamos en el 5, ¿no? Sí, en el 5. Ajá, siga. Dice, gloria a Dios, a no ser que las interprete. Eso. A no ser que haya un intérprete. Amén. Amén. A no ser que haya un intérprete. Amén. Amén. Este es mayor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero debe de haber un intérprete. Gloria a Dios. Ahora, si en ese momento no hay alguien quien interprete, entonces usted mismo cuando está recibiendo decirle, Señor, ayúdame a interpretar lo que estoy recibiendo aquí en nuevas lenguas. Dame la interpretación, ayúdame, tradúcemelo, Señor. Aleluya. Revélamelo, Padre. Amén. Amado. Amén. Usted mismo lo puede hacer. Amén. Si terminamos, hermano, vamos con el 5. Gloria a Dios. No, para que la iglesia reciba edificación. Eso, sí, Señor. Amén. Que haya un intérprete, a no ser, léame todo el versículo, porque me está quedando como aquí una laguna y necesito quitarme esa laguna. Léame desde el versículo 5 todo completo. Amén. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Amén. En idioma desconocido. Amén. Bueno, Sí, siga. pero más que profeticéis, que prediques. Más que predique, sí. Porque mayor es el que predica, profetiza, que el que habla en lenguas. Ajá. A no ser que las interprete para la edificación de la iglesia. Eso. Entonces, que en ese momento, ojalá haya un intérprete. Si no lo hay, vuelvo y repito, usted pídale a Dios que le dé la interpretación. Amén. Amén. Pídale a Dios, Señor, estoy aquí, estoy en mi pieza. Mira, una vez yo les voy a contar una experiencia que tuve hace muchos años atrás, más de 20 años, y ya termino con esto, era un 31 de diciembre. Y entonces, no, era un 29 de diciembre, llegué del culto y me puse a leer Jeremías capítulo 1. Amén. Cuando el Señor entrega el ministerio a Jeremías. El Señor me dice esa noche y lo leí, y así como lo leí, hermano, empecé a hablar en lenguas en mi pieza, pero yo no empecé a hacer bulla, pues, y no, porque ya eran como las 12 de la noche. Amén. Y yo dije, donde me pongan esa bulla aquí, despierto de la gente, los vecinos y eso, mejor dicho, y él está loco en esa pieza. Entonces yo empecé a recibir a mi Espíritu Santo ahí, hermano. A lo último caí en la cama. Aleluya. Y el Señor lo que me dijo fue, mañana tú vas a ser el líder de jóvenes. Amén. Me decía ahí. Entonces yo me acosté y dije, bueno, Señor, me acosté a dormir. Al otro día atrás, mi corbatica, que el pastor llamó el 31 de diciembre. Y nos pasó adelante. Dije, hermano Elías, pase acá, fulano. Entonces me colocó a mí el primero. Y dijo el pastor desde el púlpito, digo, el hermano Elías, líder de los jóvenes. Aleluya. Yo como que no entendí, yo como si, es como que el Señor entendió, yo como que no entiende, volvió el pastor a repetir, el hermano Elías, líder de los jóvenes. Aleluya. Gloria a Dios. A no ser, hermanos, que alguien me interprete. Ojalá haya un intérprete. ¿Para qué? Para que haya esto, hermano. Edificación, exhortación y consolación. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, cuando hay un intérprete, es lo que está haciendo el que está hablando en lenguas, como es dado por Dios, está haciendo esto mismo, hermano. Está predicando el evangelio. Aleluya. Solamente de que lo está haciendo en un idioma que yo no conozco. Amén. Entonces, lo que va a hacer el Espíritu Santo es revelarme ese idioma, y lo que va a hacer el Espíritu Santo es darme la interpretación de ese idioma, de lo que le estoy diciendo en ese idioma. Para terminar en esto, hermanos, edificación, exhortación y consolación. Aleluya. Amén. Amén. Y Pablo está diciendo que no se reciba, hermanos, reciban el Espíritu Santo con la evidencia de hablar otras lenguas, porque esto es dado por Dios. Amén. Porque en Efesios dice que Él las arras. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Que Él las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. Gloria a Dios. Y en Efesios, Pablo lo que está haciendo, en Efesios 1:13, Pablo lo que está haciendo es recordándole a la iglesia lo que pasó en Hechos capítulo 19. Amén. Cuando creíste. Ahora, no es solamente San Marcos 16. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura que creyera y fuere. No solamente es creer y ser bautizado, Aleluya. Gloria a Dios. sino que San Juan dice, también hay que nacer del Espíritu.
no solamente del agua. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Estamos de pie, le damos gracias al Señor por la palabra que hemos recibido. Recuerden, hermanos, de que estos mensajes son subidos a YouTube, están en Mundo Apostólico, en nuestro canal en YouTube. Amén. Y usted va a poder ver nuestros mensajes. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para que los compartan con otros y digan, de aquí le mando para que sepa la doctrina del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor. Oramos al Dios del cielo. Señor Jesús, Padre, te damos gracias. Dios Todopoderoso, Dios, gracias te damos. por tu palabra, Dios. Gracias.